reducir todo gasto no imprescindible y utilizar racional y eficientemente los recursos disponibles. Al propio tiempo, en medio de las dificultades, continuaremos ejecutando los programas de inversiones en función del desarrollo sostenible de la economía nacional. Concedemos gran importancia a la necesidad de dinamizar la inversión extranjera en Cuba. En correspondencia con el lineamiento número 78 de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobado en el 7º Congreso. Reconozco que no estamos satisfechos en esta esfera y que han sido frecuentes las dilaciones excesivas del proceso negociador. Es preciso superar de una vez y por siempre la mentalidad obsoleta llena de prejuicios contra la inversión foránea. Para avanzar resueltamente en esta dirección, debemos despojarnos de falsos temores hacia el capital externo. No vamos ni iremos al capitalismo. Eso está totalmente descartado. Así lo recoge nuestra Constitución y lo mantendrá. Pero no debemos cogerle miedo y ponerle trabas a lo que podemos hacer en el marco de las leyes vigentes. Ello requiere, en primer lugar, asegurar la preparación y capacitación sistemática de los cuadros y especialistas que negocien, así como profundizar en las deficiencias y errores cometidos en el pasado para nunca más repetirlos. Como es sabido, esta pequeña isla no produce todo el combustible que necesita, debiendo importar volúmenes considerables cuyo costo pende como espada de Damocles sobre nuestra economía, sin renunciar al incremento de la producción nacional de petróleo, para lo cual también se necesitan inversiones. Debemos acelerar el desarrollo de las fuentes renovables de energía, que actualmente solo significan un 4,65% de la generación de electricidad.